Buenos días, tardes y noches. El día de hoy vamos a hacer una clase práctica del área de electricidad residencial. Básicamente vamos a aprender a conectar tres bombillos, uno LED incandescente y otro incandescente. La idea aquí es mirar cómo es la interpretación en el plano de conexión en paralelo, y la idea es mostrarle la conexión acá con la tubería de PVC, esta tubería de PVC de media pulgada con las cabotagonales donde da los plafones. Controlado siempre, esto va a ser controlado y alimentado por 110 voltios. La idea es que va a controlar este circuito, este interruptor sencillo va a controlar los tres bombillos que están viendo acá. Y esos tres bombillos que están ahí conectados vamos a interpretarlo en el diagrama para después mostrarles paso a paso cómo van las conexiones con base al interruptor sencillo. O sea que este es el que va a controlar, este es el que va a controlar los tres bombillos que están encendidos acá. ¿Sí me entienden? Ahí me hago entender ahí. Entonces, si no hay más, vamos primero al diagrama de conexión y necesito que entiendan con la ley de Ohm cuando es un circuito en paralelo. Eso me importa que entiendan eso antes de hacer la práctica acá, porque esas prácticas es muy común en la electricidad residencial, en obras, cuando están en obras, meter cableado. Eso es importante que lo aprendan ahí, muy importante que lo aprendamos acá. Entonces, si no hay más, vamos para el tablero. Listo, acá ya estamos en el tablero. Este es el diagrama que vamos a hacer. Este mismo diagrama donde están los tres bombillos, controlado independientemente del interruptor sencillo, es el mismo que vamos a hacer allá en la práctica que estamos viendo ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Antes de que entremos en práctica en diagrama, la interpretación del diagrama, yo necesito que quede claro el comportamiento de las corrientes y de la tensión o voltaje en cada bombillo. Los que no han visto la clase práctica de los tres bombillos conectados en serie, los invito a que lo vean también. Está en la lista de reproducción, electricidad residencial, y ahí está esa clase, pero los tres bombillos conectados en serie, en este caso es paralelo. ¿Qué es lo que necesito que entiendan acá? Aplicando ley de Ohm, con base al comportamiento del voltaje, con base al cálculos matemáticos acá. Quiero que entiendan que el voltaje cuando están conectados en un circuito en serie, en paralelo, ya sea con bombillos o ya sea con LEDs, el voltaje va a ser el mismo. Es decir, que la tensión total o voltaje total va a ser, el voltaje va a ser igual el del bombillo 1, el bombillo 2 y el del bombillo 3. Ese voltaje o tensión va a ser el mismo voltaje o tensión en cada bombillo. Y en este caso va a estar controlado mediante un interruptor sencillo. Es decir, que alimentamos acá 110, alimentamos la fase, conectamos la fase en una de las borneras del interruptor sencillo, en la otra bornera conectamos el retorno y lo mandamos a la bornera del primer bombillo. Después hacemos un puente, acá hacemos un puente, lo conectamos al segundo bombillo y acá otro puente lo conectamos al tercer bombillo. Y en el caso del neutro, el neutro lo mandamos para acá y lo conectamos al primer bombillo, al segundo bombillo y al tercer bombillo. ¿Sí? Esto siempre alimentado a 110 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, como lo dice la ley de Ohm acá, en ese caso la ley de Ohm dice que el voltaje total o tensión total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Entonces, el voltaje de este bombillo es igual a este y es igual a este. La diferencia es que las corrientes en este caso es diferente. En un circuito en serie la corriente era el mismo, en este caso no. Cuando es circuito en paralelo las corrientes no es lo mismo. O sea, las corrientes cambia, ahí básicamente la corriente va a cambiar. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y lo mismo es lo mismo si conectamos diodos LEDs. En la electrónica es lo mismo en la electricidad. Obviamente pues no va a ser igual. Obviamente lo que cambia con los LEDs es que el voltaje va a ser más bajito, muy bajito el voltaje, y en el caso de la electricidad pues va a ser más alto, a 110 para adelante. Entonces yo quiero que quede claro antes de pasar a hacer estas mismas conexiones,
lo vamos a explicar en la práctica ahora las conexiones como van. Las mismas que están viendo acá en el diagrama de conexión. Pero necesito que entiendan bien esto de acá. Que la corriente es diferente en cada bombillo. En serie es igual. Y en serie el voltaje es diferente en cada bombillo. Y la corriente es igual. En paralelo la corriente es diferente en cada bombillo. Pero la tensión o voltaje es igual. Entonces aclaro ahí. ¿Qué pasa si un bombillo se daña o la vida útil del bombillo ya finalizó? No va a prender en esa habitación ese bombillo, no va a prender. Pero obviamente la diferencia en serie es que en paralelo, si se daña un bombillo ya sea en una habitación o se daña ese bombillo, los demás van a seguir encendidos. Ya si el circuito se daña es otra cosa, eso sí hay que aclararlo bien. Ya si el circuito se dañó es otra cosa el circuito. Pero si un bombillo se dañó o la vida útil ya finalizó y no volvió a prender y no volvió a prender, los otros bombillos que están conectados en paralelo, ya sea que los otros bombillos estén conectados uno va en un baño y el otro va en la cocina, van a seguir encendiendo porque es en paralelo. Si estuvieran conectados en serie, no encenderían. Si se daña un bombillo, los otros no deberían prender. Pero en paralelo, si se daña uno de los bombillos o sacó la mano, los demás van a seguir encendidos. Entonces, con base a la ley de Ohm, que es básicamente cálculo matemático, y mezclando esos conocimientos, mezclándolo con la práctica real, ¿sí? Entonces, yo espero que hayan entendido el comportamiento del voltaje total o tensión total y de las corrientes en paralelo. Espero que me hayan entendido ahí para ya pasar a la práctica real. Entonces, si no hay más, vamos para la práctica. Listo acá. Listo. Vamos a empezar por partes. Entonces, con base a las conexiones del tablero, vamos a hacerlo. Primero acá estamos alimentando 110 de esta clavija. Lo metemos a tubería. Obviamente es una clase práctico básico, pero que les va a servir en la electricidad residencial, cuando toca tirar cableado, tubería, el tema de los conectores de alambre, los empalmes, todo eso les va a servir acá. Como lo decía en el tablero, alimentamos la fase en una de las borneras. Esta es la fase y acá en la otra bornera conectamos el retorno que lo mandamos por esta tubería PVC y lo vamos a conectar a esta bornera que están viendo acá. Una de las borneras que están viendo acá. Entonces ahí toca hacer un empalme. Conectamos acá la fascia a este primer bombillo y mandamos este cable rojo como el que están viendo acá. Entonces esto va un empalme acá con conectores de alambre acá empalmados. Entonces toca empalmarlo este aquí y este lo mandamos a esta tubería y la cual va a conectar acá en la otra hornera. Los neutros de igual manera, el neutro acá, fase y neutro, mandamos la fascia, el neutro acá y el neutro lo empalmamos, conectamos uno de los neutros a la otra hornera de este plafón, de estar conectado al bombillo. Hacemos un empalme y mandamos un puente que sería este neutro, ahí donde lo vamos a conectar ahí donde están viendo ahí. Y acá se hace un empalme, pero obviamente para hacer este empalme mandamos otro puente de un neutro que lo vamos a conectar acá. ¿Sí lo pueden ver ahí? Ahí va a estar conectado ahí. Y de igual manera va a ser con las fases. Fase, retorno, conecta la fase acá, manda otro puente de la fase para allá y otro puente de la fase para acá. Entonces, como mandamos este para acá y este para acá y este para acá, ahí lo tenemos que conectar un puente, digamos que un alambre. En este caso conectamos un conector de alambre, hacemos un empalme y se pone, por seguridad, se deben cintar con cinta aislante de cualquier color. Entonces acá hacemos el empalme de las fases, fase con fase de acá que está conectado y fase que está conectado acá. Y lo mismo con los neutros. Entonces
pasamos el neutro en la tubería, mandamos un neutro a este bombillo, a este y a este que están viendo acá. Entonces, esas mismas conexiones que estamos haciendo acá son las mismas conexiones que hicimos, que están en el diagrama en el tablero. Entonces, vamos a encenderlo. Ahora sí, ahora están encendidos los tres. Este voltaje que está acá es el mismo que es de acá y ese mismo voltaje que está acá. Entonces, ese mismo voltaje, ese que le estoy mostrando acá, tiene que dar 110 acá, 110 y 110. Ahora vamos a apretar con los tornillos acá en las cajas para que quede más asegurado y ya le explico lo que le está explicando ahora en el tablero, en el caso de un bombillo. Entonces, voy a apretar acá en las cajas cada plafón y ya vuelvo. Antes de continuar, los que no saben cómo instalar un interruptor sencillo, básicamente lo apretamos en la caja rectangular y le ponemos la tapita, de esa manera. ¿Sí? Listo, ya quedó asegurado los plafones en las cajas. Te vamos a prender otra vez. ¿Qué le explicaba yo? Vamos a quitar este bombillo. Mire, pongamos que este bombillo se dañó. Pongamos que este bombillo se dañó. Un ejemplo, en la habitación de los padres o del hijo, se dañó este bombillo. Pero obviamente como está conectado en paralelo, los demás siguen encendidos. Cosa que no pasa en serie. En serie no pasa así. En serie no pasa de esa manera. De lo que yo quiero que entiendan. A pesar de que el voltaje es el mismo, cuando hay un circuito en paralelo, ya sea con bombillos o LEDs, al dañarse un bombillo o ya la vida útil ya se terminó, ya finalizó, los otros siguen encendidos en las otras partes que están conectadas. Ahí debería prender otra vez. Miren. Y desconectamos este. Miren. Los demás deben seguir encendidos común y corriente. Cada uno tiene que tener el mismo voltaje, porque el voltaje es el mismo en paralelo, es el mismo voltaje. Cada uno tiene que tener el mismo voltaje y la corriente es diferente en cada uno. La corriente de este es diferente a este, y la corriente de este es diferente a este, y la corriente de este es diferente al de allá. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que entendamos ahí cuando es en paralelo. Básicamente es eso. Bueno, esto ha sido todo por la práctica de hoy. Cómo conectar tres bombillos en paralelo controlado mediante un interruptor sencillo. O sea que este es independiente y controla este y este. Así de sencillo. Espero que hayan entendido esta clase práctica del área de electricidad residencial. Es una mezcla de la ley de Ohm. La idea es comprender lo que dice la ley de Ohm, las fórmulas que están ahí y con base a la práctica real. Porque esto obviamente en instalaciones eléctricas residenciales, el tema de la tubería, mandar tubería, el cableado y todo eso. Entonces eso es importante que lo aprendamos bien. Tema de los empalmes, ustedes vieron que hay empalmes acá, porque mandamos una fase acá, otro la mandamos acá, otro puente de la fase para acá. Lo mismo con el neutro, un neutro acá, el neutro acá y un neutro acá. Y ahí con base a eso hicimos dos empalmes, que sería el empalme de las fases y el empalme de los neutros. Entonces yo espero que hayan entendido con base a la ley de Ohm explicado en el tablero, con base a la interpretación del diagrama de conexión y con base a la práctica real, porque esta es la práctica real de tres bombillos conectados en paralelo del área de electricidad residencial. Entonces aquí me despido, espero que hayan entendido bien la clase. Si es así, dale un me gusta a este video y recuerda suscribirte para seguir haciendo más clases de otras áreas de electricidad y la electrónica también. Entonces, si no es más, nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.